3, 2, 1, Q. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos y bienvenidas. Este es su espacio de los psicocomunitarios. Pues está diseñado principalmente por estudiantes de psicología de aquí del Ibero y la finalidad de este podcast es reflexionar sobre los fenómenos sociales y humanos desde una mirada crítica, ética y profesional. Me presento, soy Jonathan, mucho gusto, y pues mis compañeras también. Hola, yo soy Alexia y hoy presentamos este episodio para comprender y proteger, reflexionar sobre la violencia extrema en la infancia y hoy un día súper importante que visibilizamos el Día de las Niñas y los Niños, que es un ejercicio académico con fines de difusión y reflexión. Buscaremos analizar cómo se manifiesta la violencia extrema en la infancia y los retos que enfrenta el sistema de protección para garantizar a las infancias y a las adolescencias una vida libre de violencia. Y bueno, para introducir un poquito el tema de la violencia extrema, vamos a dar algunos datos. La violencia extrema constituye en la infancia una de las problemáticas más complejas del contexto social mexicano contemporáneo. De acuerdo con el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, 6 de cada 10 niñas y niños en México han experimentado al menos una forma de violencia física o psicológica dentro del hogar. Este panorama revela no solo la magnitud del fenómeno, sino también las profundas implicaciones que tiene para el desarrollo infantil, la salud mental y la cohesión social. Hola, yo soy Jazz. Desde la psicología forense y del desarrollo, comprender este tipo de violencia implica analizar las dinámicas familiares y contextuales que la mantienen. La exposición temprana a la violencia se relaciona con alteraciones emocionales, ansiedad, depresión o dificultades en la regulación afectiva, según Nevares, Mendoza y algunos otros autores en 2022 de la OMS. Bueno, agradecemos por tu tiempo, Katia. Gracias. Por que te encuentres aquí y nos apoyaras con este tema. Y nos encantaría que te presentaras con nuestra audiencia, nos platicaras acerca sobre tu trabajo y tu trayectoria. Primero que nada, muchas gracias por la invitación a este espacio. Me siento sumamente agradecida porque para mí es una gran oportunidad de poder platicar de estos temas aquí con los radioescuchas de esta estación de Radio Ibero. De verdad, muchas gracias. Y bueno, soy Katia Soto Escamilla para servirles. Soy secretaria ejecutiva del Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Un sistema que lo que busca es la protección de la infancia y la adolescencia, pero con una coordinación de todas las diferentes dependencias para poder generarla y finalmente la Secretaría Ejecutiva lo que busca es trabajar de manera coordinada para la coordinación de políticas públicas que tengan que ver con la protección de la infancia y la adolescencia. Muchísimas gracias, Katia, por tu presentación. Pues va a ser todo un honor como contar con toda esta expertise que tienes. Y nos gustaría para comenzar hacer una pregunta hablando como de esta violencia extrema. En la infancia pues se lleven también como diferentes tipos de violencia, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer esta diferenciación de la violencia extrema con los demás tipos que se pueden vivir en la infancia? Fíjate que hoy los retos de esta sociedad, de estos cambios a nivel mundial, de todo lo que estamos viviendo en nuestra sociedad, nos demanda a conocer nuevos tipos de violencias que antes no estaban ni visibilizadas, ni que sabíamos que podían existir, pero no se consideraban como violencias. Hoy hablamos de una violencia vicaria que está considerada en nuestra ley para la protección y la erradicación de la violencia contra las mujeres, que tiene que ver con este tema que es cuando utilizan a los hijos para poder amenazarlos, para poder someterlos, para hacerle daño a las madres de familia y poder con ello sacar otros fines en esas relaciones lamentables, pero que ahí las niñas y niños, por supuesto, viven un tipo de violencia. La violencia digital, una nueva forma de violencia que tampoco estaba considerada, que hoy hablamos de que es un tema muy repetitivo, que hoy encontramos el sexting, el grooming, entre otros, que ya platicaremos al respecto, pero que además la violencia extrema pues tiene que ver con este tipo de violencias que son repetitivas, que son con un tema que por supuesto causan un dolor no necesariamente físico, sino también por supuesto psicológico con mucha gravedad, pero que además que genera un tipo de violencia que se combinan, no nada más la física o psicológica, sino que también implican otros tipos de violencia que hoy reconocemos, no nada más desde las leyes, sino también en política pública para
para la prevención y para la atención. Así que hablar de una violencia extrema implica de un montón de combinación también de violencias y también de un tema que sin duda nos demanda a poder trabajar para poder entenderla, para poder conocerlas, pero también para poder prevenirlas, que eso me parece fundamental. Hablando como desde esta complejidad de como indicadores o señales que cada una de las violencias puede tener, de acuerdo como a tu experiencia, ¿cuáles crees que serían como las más importantes que hay como que observar para poder identificar que un niño está viviendo como este tipo de situaciones, ¿no? Y también como el protocolo que se hace de medida de protección para ello, ¿qué es lo que se lleva a cabo? Bueno, hoy tenemos que hablar que las niñas y los niños generalmente emiten algunos tipos de señales que son a veces no escuchadas o no visibilizadas, pero que tenemos que estar muy alerta quienes trabajamos con la infancia y la adolescencia. Un niño que llega con alguna quemadura o que llega con golpes, o un niño que se retrae, o un niño o niña que no quiere jugar, que no quiere comer, que se aísla. Todos estos son indicadores que quienes estamos al frente de trabajar con las infancias y las adolescencias, pues tenemos que visibilizar que seguramente está pasando hoy ahí algo en ellas o ellos. Esto es bien importante. Estos signos de alerta tienen que ser considerados para poder sentarnos a platicar con las niñas o niños y saber qué es lo que está pasando, pero no nada más eso. Tenemos que indagar también todo su entorno, conocer en qué circunstancias se encuentra, buscar las formas, capacitarnos para poder atender a la niñez, porque no podemos llegarle a hablar a la niña o al niño con un lenguaje adultocéntrico. Tenemos que buscar cómo poder llegar a poder conocer su realidad para poder atenderlos. Hoy, una de las violencias más comunes que encontramos en la infancia tiene que ver con la parte física, con esta violencia física que se genera en las niñas y niños, y que no es y la psicológica, por supuesto, que es la más repetitiva, que causa de verdad daños muy severos. Hoy hablamos de niñas y niños víctimas indirectas de una madre desaparecida, de una madre que ha muerto por feminicidio, que ellos estuvieron presenciando el hecho, que ellos saben la razón por la cual su madre ya no está. En el mejor de los casos, y digo en el mejor, solo lo presenciaron los hijos, pero a veces lo presencian los primos, los sobrinos, quienes vivían en esa familia. Y esto causa de verdad un trauma muy complejo, un trauma que no es fácil de atender al ver que a tu madre pues ya no regresó, o tu madre la mataron en tus ojos. Entonces tenemos que hablar de nuevos riesgos, de nuevas formas de atender, pero sobre todo de crear programas donde el trauma complejo sea atendido antes de 30 días, porque esto es fundamental para poder generar una nueva forma de ver la circunstancia. Digo, no es sencillo, pero sí tenemos que entender que estos riesgos pues no los teníamos visibilizados. Esto es un gran reto que hoy estamos trabajando desde el gobierno del estado a través de la Secretaría Ejecutiva, pero sobre todo de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Ustedes saben, la ley del estado de Guanajuato apenas surgió, la ley de protección de la infancia surgió en el 2017. En el 2014 surgió la ley general, la de la federación, la de México. Uh-huh. Entonces tenemos muy reciente, no hace muchos años, hoy estamos hablando de que en la Convención del Derecho del Niño, porque así lo marca, hablamos de que apenas se reconocieron los derechos del niño, y que la creación del CIPINA es hace apenas 10 años, fíjense, la Secretaría Ejecutiva de Protección, es muy reciente todo esto. Entonces, siempre hemos hablado de niñez y de adolescencia como con esta parte adultocéntrica. No lo considerábamos a la niña o al niño sujeto de derechos, sino como alguien a quien tú podías decidir su futuro, su toma de decisiones, su forma de pensar. Y creo que hoy debemos de entender que las nuevas formas de educar pues nos demanda entender los nuevos retos, los nuevos riesgos, las nuevas formas, entender también que hoy encontramos, fíjate, esta es una violencia que pareciera que no hace tanto daño, pero que existe, que tiene que ver con la violencia digital. No nada más porque te estén violentando a través del ciberbullying o de que te estén amenazando o que conozcas a algunas personas más grandes que tú y te quedes de ver con ellos y después te puedan secuestrar, sino que también tiene que ver con aquellos padres que pretenden educar a través del celular. Que el tema tiene que ver con que, mira, hijito, no me des tanta guerra, ahí te va el celular y dedícate al celular y ahí te dejan 5, 6, 7, 8 horas. El tema es que
el celular, la parte digital, celular, computadora, videojuegos, llámenle televisión, hoy es parte de una educación de nuestras hijas e hijos. Entonces tenemos que voltear a ver qué está pasando, por qué creemos que educarlos tiene que ver con darles un celular y no con un tiempo de recreación o de calidad en familia. Aquí, detrás de todos estos temas, sin duda juega un papel importante la educación, la vida en familia, la sociedad y la protección, que no nada más depende de la Procuraduría de Protección o del CIPINA o del gobierno, sino que depende de todas y de todos. Y en este sentido, solamente esto se ve de la puerta hacia adentro. Ahí no, el gobierno no sabe qué pasa. Entonces, por eso es tan importante hablar de nuevas formas de violencia. Entendemos que son violencias muy repetitivas, pero que también los riesgos van cambiando día con día. Hace no muchos años solamente hablábamos de suicidio, embarazo, adolescente, adicciones. Hoy tenemos que hablar de violencia digital, tenemos que hablar de violencia vicaria, tenemos que hablar de un montón de temas, de nuevos riesgos que no existían. Entonces, esto es bien importante atenderlo desde una manera integral, reconociendo las nuevas formas y en el entendido que el fortalecimiento familiar es la clave para poder encontrar en esta sociedad el camino que buscamos. Ok. Bueno, a esto relacionándolo con los desafíos, en términos de políticas públicas, ¿cuáles consideras que son los mayores desafíos para garantizar que las instituciones realmente prevengan y atiendan de manera integral los casos de violencia extrema infantil? Yo creo que uno de los desafíos, sin duda, hoy podemos ver que el entender que la prevención es mucho mejor costo que la atención. Apostarle mucho más a programas preventivos que atiendan, porque hoy lo que encontramos es que le damos más peso a la atención y menos a la prevención. Entonces ahí pues existe un presupuesto enmarcado para atenderlo, pero tendremos que apostarle más al tema de la prevención desde mi punto de vista. Comentarles que este es un gran reto, que le apostemos a las infancias y a las adolescencias. Esto no todo mundo lo ve como una prioridad. Pareciera que a veces encontramos otros temas, pero la verdad es que apostarle a la infancia y a la adolescencia es encontrar una mejor sociedad para un futuro. Otro de los grandes retos es esta coordinación interinstitucional de diferentes, no nada más hablo de dependencias, sino de los poderes, de los tres poderes. Siempre hemos dicho que el derecho a la participación infantil, las niñas y los niños tienen que expresarse cómo viven, cómo se encuentran, pero no lo podemos hacer solo desde un poder. Hablamos del ejecutivo, por ejemplo, ¿no? Que ahí trabajo yo, sino que también desde el legislativo. Pues a ver, vamos a hacer leyes donde se consideren qué opinan las niñas, niños y adolescentes, si los involucra a ellos, si no los involucra. Y desde el judicial, por supuesto, hablamos de un divorcio donde las niñas y niños pues tienen que considerar también, oye, pues yo quiero estar con mi mamá, o yo quiero estar con mi papá, o yo de verdad me está pasando esto. O sea, los jueces tienen que escucharlos, que ya sucede, que ya se toman medidas, que ya va en camino todo esto, pero que debemos de entender que la participación infantil no nada más es escuchar qué quieren, sino también decirles que lo que ellos nos dijeron está considerado y en dónde lo estamos considerando. Hace algún tiempo una niña me pidió que por qué no hacíamos un programa Ángel en el estado. Y yo le decía, ¿cómo? ¿En qué consiste? Me dice, mira, yo quiero que todas las niñas y los niños, cuando lleguen a su salón, los niños digan quién quieren que sea el ángel del salón y le pongamos unas alas de ángel. Y le digo, ¿para qué? Pues para que ese ángel durante un mes prevenga que nadie le haga bullying a mis compañeros o que nadie discrimine a nadie, o que ella es como el superhéroe, ¿no? El ángel. Entonces ella lo veía así, y si tú lo ves dices que entonces los niños, fíjate, y algo que me decía, en mi salón yo lo propuse y todos los niños quieren ser ángeles, pero yo quiero que eso sea en todas las escuelas, y me parece un programa increíble que hoy fue planteado por una niña. Y que de verdad hoy, si vemos cómo ellos nos demandan este tipo de circunstancias, pues tenemos que voltar a ver estos nuevos retos. Voy a las escuelas y siempre lo platico. Y digo, cuando voy a una escuela y les pregunto a los papás, a ver papás, alce la mano, ¿quién sabe qué son los PACs, las PACs, el PAC, como le quieran decir? O sea, les hablo en chino. Dicen, ¿qué es eso, no? Sí. No, nadie, y ya les explico qué es. Pero si en cambio voy a un salón de sexto, quinto, primero secundaria, segundo, y les preguntas, todos alzan la mano y te quieren contestar qué son los PACs o las PACs.
Esto es bien importante, pues decirles hoy a los padres de familia que los hijos se están relacionando a través de fotografías, en el mejor de los casos normal, ¿verdad? Hablo de normal vestidos, porque generalmente tienen que ver con un compartir fotografías de contenido erótico entre infancias o adolescencias, o sea, no es un tema sencillo, es un tema que hay que visibilizar, que hoy se están relacionando de estas formas, que hay mucha gente que ha querido incluso suicidarse por este tipo de circunstancias. En Guanajuato hoy el delito a la violencia digital ya es un hecho, es un tema que ya hay quienes están encarcelados por este tipo de circunstancias, pero de verdad no podemos quedarnos ahí, tenemos que seguir previniendo, pero también diciéndole a los padres que esto es un riesgo, y así como esos, hay un montón de papás que no saben qué es el Roblox y sus hijos juegan Roblox, un montón de papás que no saben, que hace poco me estaban diciendo de un nuevo juego, no me recuerdo ahorita el nombre, y también ni idea, o sea, este tema que salió y que es muy común, el que ahora se llamen, como los chicos que dicen que están en celibato, díganme nada más. ¿A los incel? Los incel. Sí. O sea, mucha gente, o sea, los padres no tienen idea qué es el incel. Yo no conocía el tema, lo conocí por una serie y luego por el chico que pasó en las noticias, pero que es un tema que es común entre los jóvenes. Entonces, estos retos pues nos rebasan. La sociedad va más rápido de lo que nos podemos imaginar y nosotros apenas caminando en un tema cuando ya van más adelante. Entonces, es mucho reto. Sí. Y creo que concluyo con decirles, yo creo que nadie nace siendo ni delincuente ni malo, ¿no? O sea, esto se forma en una familia, en un entorno, en una sociedad. Ahí está nuestro compromiso para trabajar que esto pues realmente pueda disminuir y prevenirse. Sí, ahora que mencionas como justamente todo este impacto que están teniendo como el uso del celular, ¿no? Desmedido en los adolescentes, en los infantes, y es algo que como que ha ido surgiendo generacionalmente, ¿no? Porque pues anteriormente era con la computadora o anteriormente era con el contenido expuesto en las televisiones, ¿no? Quisiera preguntarte como desde tu opinión y tu expertise, ¿qué cambios crees que culturalmente deberían haber para reducir como estos impactos que estos contenidos están teniendo? Pues mira, los cambios yo considero una sociedad informada. Una sociedad informada, una sociedad donde los retos y los nuevos riesgos estén de todos, al alcance de todos, que se conozcan qué es lo que pasa, que estos espacios haya mucho más donde podamos venirles a decir pasa esto. Pero sobre todo yo creo que uno de los grandes retos, sin duda, es entender que en la familia, sea como sea, con madre y padre, con solo la madre, con los tíos, con los primos, con la abuela, con el abuelo, como esté constituida una familia, no importa, siempre hay amor, siempre haya formación en valores, sean los valores que puedan en esa familia resaltar, pero me parece que, aunque me escuche romántica, me parece que está ahí la clave de muchas respuestas que hoy tenemos que dar. A un árbol, cuando tú lo plantas, si te fijas, si le das buenas raíces, pueden venir grandes vientos y pues el árbol no se va a mover. Entonces esas raíces son las familias, ¿no? Y creo que ahí hay un tema que hay que fortalecer, y este tema no necesariamente lo da un gobierno. Esto lo dan en la educación, la forma y demás. Y entonces también tenemos que cuidar todo lo que hay exterior, ¿no? Externo. La música, los videojuegos, lo que ven, lo que escuchan, que no está en nuestras manos poderlo a lo mejor detener, pero lo que sí está es decirles qué riesgos puede haber ante este tipo de circunstancia, ¿no? Entonces, la labor de la familia es importante, pero también la labor de un gobierno que informe, de un gobierno que genere política pública, de un gobierno que cuente con presupuesto para la atención de estas políticas públicas. Y de verdad, créanme que en Guanajuato, hoy si hablamos de protección de la infancia, con este gobierno de la gente, nuestra gobernadora nos ha instruido que todas las políticas públicas siempre estén enmarcadas también para la protección de la infancia y la adolescencia. Hoy contamos con un presupuesto estatal, contamos con más de 90 acciones enfocadas en la protección de la infancia de todas las dependencias, ante los nuevos riesgos, en atención y en prevención, pero como les vuelvo a repetir, esto es un tema que todos los días se actualiza, la
sociedad va caminando muy rápido, los presupuestos existen, no hay dinero que alcance, sin embargo, creo que hoy en Guanajuato procuramos trabajar de la mejor forma, buscando siempre la protección de la infancia. Creo que hemos trabajado mucho, hemos dado pasos firmes. ¿Nos hace falta mucho por hacer? Sí. Un nuevo riesgo, y se los dejo aquí en mesa, hay que visibilizarlo, las neurodivergencias. O eso es otro tema en la protección de la infancia que no están considerando. Apenas es un tema muy novedoso. Apenas se reformó la ley como en el 2020 o 19 para que los planes y programas de educación tuvieran una visión de neurodivergencias. ¿Esto qué significa? Que la gente con autismo, Asperger, trastorno déficit de atención, entre otros, pueda ser considerada en este tema, en estos programas. No necesariamente hablar de discapacidad puede ser hablar también de neurodivergencias, pero no todos están enmarcados en una discapacidad. Entonces, hablar de neurodivergencias es hablar de una neurodiversidad. Y en este tema hay que actualizar todos nuestros programas y todos nuestros contenidos y todo para poder entender que esto, si hablamos de inclusión, esto es una inclusión que tenemos que generar también desde nuestro trabajo. Entonces, esto también es otro nuevo reto. Hay un estudio que demuestra que hay un estudio que nos dice que 1 de cada 115 niñas y niños son autistas, pero hay un estudio que viene en camino que pareciera que va a haber 1 de cada 10. Por el tema de autismo, no necesariamente como un tema de nacimiento o un tema porque muchas veces el autismo se da después de los 3 años, 4 años aparece, sino también en un tema de autismo por el avance de la tecnología, que pareciera que nos estuviéramos con rasgos de autismo por no tener la oportunidad de hablar, de compartir, de expresarnos de manera física, sino todo de manera digital. Y entonces vives en un mundo muy diferente, que no es el real. Me encanta cómo hoy el Día del Niño está siendo tan espléndida en toda la información, en hablarnos de los diferentes tipos de violencia, lo que el gobierno del Estado está haciendo. Y creo que también, desde tu experiencia, ¿cómo podemos ayudar a los papás? Porque me encanta cómo no nada más el gobierno tiene que sumarse, sino pues también la sociedad civil como familiares, pero ¿cómo crees que en tantos retos que hay en la infancia y tantas responsabilidades que tienen los papás, cómo apoyarles en todas estas nuevas que los niños van corriendo y nosotros apenas agarrando señal? ¿Qué opinas de ella? Pues me parece que el reto de esto es que la protección no nada más la hacemos algunos, sino todos. Uh-huh. Todos desde nuestra trinchera, absolutamente todos. La familia juega un papel importante, la sociedad juega un papel importante, pero creo que hoy decirles a los padres de familia es que conozcan qué hacen sus hijos, con quién se juntan, a qué juegan, qué les gusta, qué no les gusta, que los conozcan, que les digan que los aman, que sepan cuál es lo que el niño o niña o adolescente, qué es lo que hace en su día a día, que puedan tener este contacto físico, emocional, de juego, de apertura. Sé que es difícil pedir esto cuando más de 10 horas puedes estar trabajando y luego llegas cansado y luego la comida, el aseo, las tareas y demás, y entonces se va perdiendo un poco esta parte, pero yo creo que la clave de decirles hoy a los padres de familia es que sí tengan este vínculo muy cercano con sus hijas, con sus hijos, que los conozcan, pero que además busquen este fortalecimiento familiar para entender a qué riesgos se están enfrentando. Y nosotros como gobierno poderles decir a la sociedad, pues cuáles son estos nuevos riesgos que son de los que acabo yo de hablar y entre otros, y que puedan tener esta precaución de saber si sus hijos tienen redes sociales, pues que conozcan las redes sociales. Si usted le está dando un celular a su hijo o su hija, póngale controles parentales. ¿Para qué? Para que pueda saber qué está viendo y qué no está viendo. El control parental de los celulares son talleres que nosotros debemos de fomentar para que también los padres de familia sepan qué pueden hacer y no prohibir un celular, porque es parte de una forma hoy de comunicarnos, de poder tener nuevos conocimientos incluso, pero sí con controles parentales, que esto es bien importante.
importante también. Y decirles que en gobierno del estado hay un presupuesto marcado para el tema de la crianza positiva. También hace 2-3 años se acaba de aprobar el término crianza positiva en la ley también de educación para que haya programas enmarcados en ello, así como el castigo corporal humillante. Yo soy de la época de chanclazo, pellizco, cinturonazo, yo sí. La mirada. Mirada, pellizco, todo. O sea, yo fui de esa época. Y muchos papás los oyes decir, yo fui y mira, no me pasó nada. Me parece que en ese sentido hoy tenemos que ver que las nuevas formas de educar no se pueden basar en violencia, porque violencia genera violencia, sino en entender que, bueno, así nos tocó. Pero eso no significa que yo tenga que educar de esa manera. Está demostrado, si tú le hablas a un ratón enojado, molesto y demás, pues el ratón, hay estudios donde demuestra cómo el ratón hasta se vuelve loco. Pero si le hablas a un ratón con paciencia, el ratón tiene un comportamiento dócil. Lo mismo las plantas, los perros, imagínate tú, una niña y un niño. No se vale. Esto quedó en el pasado, entendemos que pues finalmente sí, no nos pasó nada, pero eso no significa que no tengamos que cuidar ahora a nuestra infancia, a nuestras niñas y niños, para que esto no suceda y que entendamos que esto es un trabajo conjunto. Yo diría, no, hay que cuidar mucho estas partes, pero también miren, por ahí tengo una persona que conozco que habla de que no, yo protejo a mi hija y a mi hija ante todos los riesgos y sí, pero resulta que al parecer ella cree que la está protegiendo esta madre de familia, pero le da todo, absolutamente todo, para que la niña pueda estar en cualquier tipo de riesgo de circunstancias que pueden, entre ellas, dejarla tener redes sociales sin tener 12 años, ¿no? Entonces, pues sí, la trato de entender, pero también entendamos que no darle todo a los hijos implica el que le estés dando una mejor educación, sino también que eso conlleva riesgos. Entonces son muchos temas que tenemos que trabajar, pero ahí estamos. En Guanajuato hay un programa de crianza positiva que son 8 sesiones, que ha sido muy difícil que los padres de familia los tengas 8 sesiones sentados a hablar de crianza positiva, pero es una crianza que tiene que ver desde ti, desde cómo la viviste tú para poder criar a tus hijos. Ok, qué poderoso que lo que nos estás comentando de la crianza y todo lo que se viene haciendo y creo que los retos pues no nos esperan, ¿no? Y hay que pues hablarlo, creo que el hablarlo es que exista y ahora también nos gustaría un poquito saber qué retos encuentras también como en esta parte de que los adultos no ven prioridad a los niños, o sea, cuando le decimos, no, es que no solo gobierno y los papás son responsables de las infancias, todos, o sea, ¿qué retos ves como en esta parte de que, voy a poner la palabra, pero con que les vale a los adultos, los niños, o sea, en que se hagan conscientes de que todos coparticipamos para las infancias? Así es, todos somos copartícipes y decirles que finalmente los niños y las niñas son sujetos de derechos. ¿Qué es ser sujeto de derechos? Pues que también son escuchados, que también son atendidos, que también tienen derecho a vivir una vida libre de violencia, con una alimentación sana, a tener un espacio recreativo, a poder estar sanos, a muchas cosas. Son más de 12 derechos los que tenemos, 22 derechos en el Estado, pero verlos como sujetos de derechos y que ellos también opinan, y que ellos también sienten y que ellos también consideran y que también tienen un gusto propio, una forma de ser propia y que sin duda todos nos educamos y ya tenemos cosas de mamá y papá. Sin embargo, entender a los niños como este centro de que ellos no es lo que yo diga, no te vas a comer esto que yo quiero que te comas porque yo digo, sino porque a ti te gusta y porque tú lo quieres comer. Entonces es cambiar esta perspectiva de nosotros que nos daban el brócoli a fuerza o el chayote a fuerza y te lo comes porque es lo que hay, a que entender que bueno, pues si no te gusta, pruébalo y veamos cómo no te gusta. Bueno, entender qué está pasando en el niño ante estas circunstancias y entender que son sujetos de derechos es muy amplio el término, pero sintetizando es entender que todos tenemos una personalidad, que todos tenemos diferentes gustos y que en ese sentido yo te guío, te educo, pero no es un tema que yo decido ni con violencia por ti,
ni te obligo. O sea, va más allá. Cuando hablamos de infancias y de adolescencias, ustedes que son psicólogos, que además me siento muy bendecida de estar hoy aquí con ustedes, estudiantes de psicología, porque además de eso, hablamos de infancias y hablamos de adolescencias. Y yo cuando oigo estos términos, entiendo por qué estamos siendo inclusivos. De cualquier tipo de niña, niño, indígena, migrante, jornalero, trabajador, hablamos de inclusión. Sin embargo, entendamos que la adolescencia y la infancia es una etapa de nuestro desarrollo. Es una etapa de nuestra personalidad en la cual caminamos. Y que entonces, cuando hablamos de esto es porque debemos de ser inclusivos. Y no nada más tiene que ver con una inclusión de algunos, sino de todos. Hoy cabemos todos. Por eso les decía, las neurodivergencias es un tema que tenemos que explorar, que tenemos que caminar, que tenemos que incluir las personas con discapacidad, por supuesto, y obviamente, todas las niñas y niños, no necesariamente los que tienen oportunidad de ir a la escuela, sino de los que salen a trabajar por llevar un peso a su casa, de los que están en los campos cortando brócoli, chile, maíz, ayudando a sus padres para llevar dinero a su casa, de los niños que se encuentran afuera del Oxxo pidiendo una moneda, de los niños que lavan parabrisas, de los niños que viajan a Estados Unidos solos por encontrarse a sus padres o que vienen de regreso porque fueron deportados. O sea, todos estos aspectos habla de esta integralidad de las infancias. No todas las niñas y niños se encuentran en la misma circunstancia y ellos tienen un peso de vulnerabilidad que tenemos que atender, pero no necesariamente por atender, sino con esta sensibilidad y esta empatía de poder saber. Imagínense ustedes todo lo que ellos viven cuando tendrían que estar en la escuela o cuando tendrán que estar en casa con un techo, un plato caliente. Entonces, mucho trabajo por hacer, mucho hecho, mucho camino recorrido, pero creo que la sociedad también demanda que viva en empatía para entender también que este tipo de circunstancias existen. Sí, duele no darle una moneda a una niña o un niño, pero pues entendemos que dársela también lo ata a la calle. Okay. ¿Nos queda tiempo para otra pregunta? ¿O? Sí, solo una. Si quieren, muy bien. Sí, muchas gracias. Justamente hablando como de toda esta amplia diversidad en la niñez pues del niño que es trabajador, el que es obrero, el que tiene una discapacidad, hay protocolos como especializados para atender cada caso. Y ¿cómo sucede este diálogo como interinstitucional para darle atención a ese debido caso? Mira, existen protocolos. Hay protocolo para los jornaleros agrícolas, hay un protocolo para la atención a niñas y niñas víctimas de violencia, hay un protocolo para niñas y niños jornaleros, hay protocolos para niños trabajadores. Pero lo que existe, este trabajo interinstitucional para generar estos protocolos, nunca son vastos, nunca terminamos, hay mucho por hacer todavía. Hoy nos encontramos que cuando una niña o niño se encuentra en una circunstancia de violencia, algunos policías pues entienden perfectamente el protocolo, pero hay otros que no. Hay que capacitar, hay que hablar, hay que entender desde su perspectiva por qué atenderlos de una manera o de otra, qué tienen que hacer. Ya están capacitados, pero tenemos que seguir explorando para que sepan aquellos tomadores de decisiones en el momento que está pasando esto, cómo tienen que actuar, con qué lenguaje, no revictimizar, porque eso es un tema muy recurrente que cometemos, que las niñas y niños pueden caer en este tipo de circunstancias. Entonces, sí existen los protocolos, sí existe este trabajo interinstitucional, sí existe esta actualización de este trabajo para generar estos protocolos, pero tenemos que estar a la vanguardia de los nuevos riesgos para poder no nada más actualizarlos, sino de generar nuevos y de trabajar todos de la mano. Pero, repito, no es solo de la parte de gobierno, también tiene que ver la sociedad. Por supuesto, y por ejemplo, ¿qué acciones concretas podrías proponer que la ciudadanía, el gremio de la psicología pueda ayudar para fortalecer esta corresponsabilidad social de la defensa de los derechos de las infancias y adolescencias? Ay, es mucha. La verdad es que quisiéramos que hubieran muchos psicólogos. Hoy hablar de la salud mental es un tema fundamental, siempre lo ha sido, pero hoy hablar, como hay nuevos riesgos, nuevas formas de nuevas problemáticas, de nuevas violencias, hablar de la atención psicológica tiene que ser como una parte religiosa. Sí o sí, ir al psicólogo
sí o sí ir a terapia, por supuesto, y poder entender que mi salud mental es parte fundamental de mi desarrollo de la personalidad y de cómo actúo ante una sociedad, y que no sea un tabú. Por supuesto que hablar de tener más cuerpos de psicólogos en este estado y en el país es ideal, porque hoy hablamos de una demanda para ustedes desde el plano de salud, de la salud mental, por supuesto, pero también de la prevención, pero también de la atención, pero también de la generación de protocolos, pero también para que haya cuerpos multidisciplinares donde un psicólogo sepa cómo va a llegar, de atender a una niña y un niño, pero también para la generación de nuevos programas, para que el ojo psicológico esté en nuestras nuevas políticas públicas, en nuestros presupuestos. O sea, me parece que la psicología es el eje principal para poder generar este trabajo de protección, no nada más a las niñas, niños y adolescentes, a las mujeres, a las familias, a la sociedad, porque la salud emocional juega un papel fundamental para que estos el respeto de los derechos de las niñas, niños y adolescentes se dé. Entonces, si ustedes quieren, y los que nos escuchan, bienvenidos a trabajar de la mano desde gobierno, pero sobre todo en el sistema de protección de la infancia y la adolescencia, para poder trabajar juntos en programas, tesis, acciones, lo que ustedes consideren. Nosotros, con la mayor apertura, mejor aún, porque hoy hablábamos la necesidad de poder generar convenios con escuelas, con universidades que tengan la carrera, para que nos apoyen a trabajar de la mano ante esta circunstancia, con esta visión. Y me alegra mucho tener la oportunidad de estar hoy aquí con ustedes, porque no nada más me acuerdo de mis épocas estudiantiles como psicóloga, sino también de que ustedes tienen en sus manos un gran dominio de conocimiento y de empatía ante estos riesgos que sin duda tienen que ver con nuestra salud mental, y que ustedes ahí es donde fortalecen esto. Así que si hoy me preguntan la carrera del futuro, para mí es la psicología, porque ahí tenemos la clave ante muchos temas que hoy están afectando a nuestra sociedad. Bueno, Kate, te agradecemos profundamente que hoy hayas estado con nosotros, que hayas sido tan espléndida en tu tiempo, en tu compromiso, y reconocemos todo el trabajo que yo creo que no nada más disciplina, sino desde antes vienes haciendo por las infancias, y compartirnos tu experiencia. Este diálogo nos recuerda que la violencia infantil no puede entenderse solo desde las estadísticas, sino, como bien lo has dicho, desde la mirada empática, ética, científica, humana que exige cada caso. Así que muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes, y de verdad estoy para servirles, y de verdad siempre agradecida con estos espacios. Alexia, John, Yasmín, gracias por invitarme y por permitirme este espacio para compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.